Las imágenes que vemos pertenecen a la primera mitad del siglo XX, cuando la laguna de la Janda se mostraba tal cual, como el mayor humedal de agua dulce de toda la geografía española. Con sus más de 7.000 hectáreas fue no solo el más extenso de la península, sino también el de mayor importancia ecológica de Europa. Su biodiversidad y su estratégica situación en el extremo sur de Europa la convertían en un área de descanso y paso obligado para cientos de miles de aves que migran a través del estrecho de Gibraltar. Era el mayor humedal dulce del interior de España y uno de los más importantes de Europa, además con el factor positivo, se puede decir, que estaba en la ruta más importante de migración de aves entre Europa y África, que es precisamente el estrecho de Gibraltar. O sea, las aves no son tontas, pasan por el sitio más estrecho, donde los continentes están más juntos, y pues es aquí, es en Cádiz, en el sur de Cádiz, y por tanto, pues los cientos de miles, por no decir millones de aves que pasan todos los años hacia África para pasar allí nuestro invierno, o vienen de África en primavera para anidar y criar, no solamente en España, sino por toda Europa, pasaban por ahí. Y bueno, siguen pasando por ahí. Lo que pasa es que antes tenían ahí un descansadero, un dormidero y también un lugar de alimentación, porque las zonas de agua dulce son zonas muy productivas desde el punto de vista ecológico, de producción de biomasa, de comida, y hacía que ahí las aves tuvieran un paraíso, ¿no? Y así se describen hasta los años 50 por los primeros ornitólogos que la visitaron, Bernis en concreto, pero también en el siglo XIX ya hubo ornitólogos ingleses, como siempre nos descubren los extranjeros, que venían a Gibraltar y que se quedaban alucinados con lo que teníamos aquí en el sur de España, en el sur de Cádiz. A finales de los años 50 del siglo pasado, el Estado inicia en la zona una ingente obra de ingeniería para proceder a la desecación de este gran humedal. Con ello, se ganaban tierras de cultivo ocupadas hoy día por hasta 7 grandes empresas cuya concesión administrativa se han puesto en tela de juicio. El Estado, en el año 64, esto es lo que no teníamos conocimiento, y gracias al estudio de un profesor de Derecho Administrativo, de Pedro Brufao, pues ha sacado a la luz toda la documentación que seguro que la conocían las administraciones públicas porque sale de ahí, pero que ha pasado, bueno, desapercibida, vamos a dejarlo así suavemente, ¿no? Toda la documentación que determina que en el año 64 del siglo pasado el Estado, el gobierno, rescata la concesión administrativa, o sea, la anula por incumplimiento de las condiciones, porque los concesionarios no rescataron, no desecaron la laguna. Es el Estado quien la deseca, quien hace los pantanos del Celemín, de la Almodóvar y sobre todo el de Barbate, y el que hace el túnel, que ya hay 2 túneles que desaguan la laguna hacia las marismas de Barbate, ¿no? Esta obra inmensa, con una inversión enorme, la hace el Estado. Los concesionarios recurren y pierden el recurso, de forma que en el año 69, creo recordar, el Tribunal Supremo sanciona la recuperación por el Estado de esta concesión, anula las concesiones, de forma que desde esa época la laguna es no hay concesionario, por tanto es dominio público dependiente del Estado en primer lugar, y después por la transferencia de la Junta de Andalucía lo gestiona la Junta de Andalucía, pero el titular es el Estado. Así es la situación, y lo más sorprendente es que cuando desde la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda rescatan toda esta documentación, se ponen en contacto con este profesor y remiten a la Junta de Andalucía toda la documentación que esperáramos, con el apoyo de las principales asociaciones de España, entre ellos Ecologistas en Acción, esperábamos que la recibieran con alegría. Decían, hombre, nos habéis demostrado que esto es público, que esto es nuestro, que es de todos. Pues no contestan, se callan, y lo que es más grave, le siguen dando concesión de agua para riego de una zona que ni es propiedad ni tienen concesión las empresas que actualmente ocupan de forma ilegítima, repito, estos terrenos, y lo que es más grave es que reciben subvenciones de la Unión Europea por cultivar en unos terrenos que ni son suyos ni tienen autorización para cultivarlos, ¿no? Parte de la laguna de la Janda está dentro del ámbito geográfico del municipio tarifeño. La describimos hoy así porque el Ministerio de Hacienda ha iniciado expediente de recuperación de oficio del dominio público. Para las organizaciones conservacionistas, como Ecologistas en Acción, la recuperación física y real de este lugar está algo más cerca. Al menos se comienza así a poner claridad sobre la legitimidad o no en la ocupación y la explotación de un terreno público. Hacer ya lo que se llama el proyecto técnico. Hay un proyecto técnico que realizó en su momento la Universidad de Córdoba, ecólogos de la Universidad de Córdoba. También existe un proyecto menos ambicioso, pero que también en los años 90 del siglo pasado hizo la propia Junta de Andalucía, hizo una campaña con una exposición por los diferentes municipios de la zona, entre ellos Tarifa,
donde exponía la posibilidad de recuperar parte de la laguna de la Janda, y eso es de lo que se trata. Una vez que se recupere, o mientras que se recupere, se podría ya estar debatiendo públicamente qué hacer con estos terrenos y cómo hacer el proyecto técnico de recuperación, que técnicamente no es muy complicado, porque son 2 túneles, son 2 desagües que taponando la laguna se inunda. Incluso todo el mundo recordará que cuando hay grandes lluvias, como sucedió por ejemplo en el año 96, pues la laguna se sigue inundando, porque el desagüe no daba abasto, por decirlo de alguna forma. Por tanto, en esa estamos, en recuperar legalmente, no la titularidad que ya está, sino el uso efectivo de los terrenos, desalojando jurídicamente a las empresas que lo tienen ocupado de forma ilegal, y hacer este proyecto que entendemos que además tiene que hacerse con el máximo consenso, ¿no? Avutardas, gansos, águilas imperiales e incluso las sofisticadas grullas han tenido en este vasto humedal su lugar de nidificación tiempo atrás. El estrecho de Gibraltar sigue siendo lugar de paso para estas aves migratorias que podrían anidar de nuevo en la Janda si su recuperación fuera efectiva. El argumento ambientalista, llamémosle así, es el primero, pero también la base del desarrollo de una economía indirecta ligada al turismo natural en toda la provincia de Cádiz. Los grupos conservacionistas defienden esta idea con cifras ya registradas y reconocidas. El turismo ornitológico es primera prueba de ello. El objetivo fundamental es la recuperación del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, porque ha quedado claro que la destrucción de la naturaleza provoca saltos de virus y de patógenos de especies que estaban en su medio natural a la especie humana. Y esto está clarísimo con el ébola, con el SIDA, ahora con los coronavirus. Y por tanto, una de las políticas de prevención de salud pública que se está planteando es recuperar ecosistemas, recuperar bosques, recuperar zonas húmedas, recuperar el máximo posible de la naturaleza. Máximo en un contexto en el que no solamente nos faltan alimentos, sino que, vamos, digo sorprendentemente porque esto hace 100 años sería incomprensible que nos sobran alimentos. O sea, que tenemos una sobreproducción alimentaria que no tiene nada que ver con el hambre en el mundo, que es por distribución, porque aquí en Europa se tira la comida. Por tanto, no hace falta terrenos para cultivar. Sí hace falta restaurar ecosistemas, ¿no? Y tenemos mucho dinero europeo que se podría invertir en esto y no en las tonterías, y lo digo así de claro, que están planteando muchos ayuntamientos con proyectos, algunos muy acertados y necesarios, pero aquí ha sido un poco la carta a los Reyes Magos. Oye, que hay dinero, vamos a pedir dinero. Y aquí se han puesto a pedir dinero como locos, cuando existían proyectos de mayor envergadura como es este, que además tiene la sinergia de que afecta a varios ayuntamientos. No han sido capaces de ponerse de acuerdo los 5 ayuntamientos del área de la Janda y proponer un proyecto potente que desde luego la Unión Europea lo recogerían con los brazos abiertos, porque restaurar la mayor laguna de un país en la mayor ruta migratoria de aves de Europa, pues efectivamente esto es algo que no tendría mucha discusión. Por tanto, y para una recuperación efectiva, física de la laguna de la Janda se necesitan inversiones, algo también abordado y estudiado por los conservacionistas que apuntan a los varios canales de financiación europeas, subvenciones que, aplicadas correctamente, harían realidad la devolución a la zona de la Janda de su estado original.